El tenso e inesperado encuentro en la humilde casa de Wilfredo, donde Leo, tras haber estado a escasos y angustiosos segundos de quitarse la propia vida sumido en la desesperación absoluta, se sentó a compartir una modesta rebanada de torta de cumpleaños rodeado de sus hijos y de su sorprendida exesposa, Elsa. Parecía en la superficie el final feliz y emotivo de un capítulo marcado por la tragedia inminente. La atmósfera en la pequeña sala de estar estaba cargada de un alivio colectivo tan denso que casi se podía tocar. Un silencio respetuoso interrumpido únicamente por los sollozos ahogados de Jenny y los fuertes abrazos de Rocky, quienes se aferraban al cuerpo tembloroso y demacrado de su padre como si temieran que se desvaneciera en el aire si lo soltaban por un solo milisegundo. Leo, con la mirada perdida y los ojos enrojecidos por las lágrimas de arrepentimiento y la vergüenza de haber sido salvado de su propia cobardía, intentaba sonreír y agradecer la segunda oportunidad que la vida y la intervención milagrosa de sus hijos le habían otorgado para enmendar sus terribles errores del pasado, prometiendo con voz quebrada que a partir de ese momento se convertiría en el padre responsable, fuerte y protector que ellos siempre habían necesitado y merecido. Sin embargo, bajo esa frágil fachada de redención emocional, perdón familiar y promesas de un futuro mejor, se escondía una realidad oscura, amenazante y aterradora que Leo no se atrevía a confesar ni siquiera bajo la protección del amor de los suyos. La exorbitante suma de casi $6,000 que había transferido a la cuenta de su hija en su último acto de desesperación no era producto de un milagro financiero ni de un ahorro secreto, sino el anticipo letal de un pacto de sangre irrevocable firmado con los usureros más violentos y peligrosos del bajo mundo limeño. Leo sabía perfectamente que, al haber sobrevivido a su intento de suicidio, había incumplido las siniestras y mortales condiciones del contrato clandestino que estipulaba que su vida debía ser cobrada en su totalidad para saldar la deuda millonaria y que los despiadados criminales que le habían adelantado el dinero no tardarían en reclamar su macabro pago con intereses manchados de sangre y dolor. La falsa tranquilidad de la noche de cumpleaños se hizo añicos de manera brutal y violenta pocas horas después de que la familia se despidiera, cuando Leo, al regresar exhausto y lleno de temor a la miserable habitación de pensión donde se ocultaba en las afueras de la ciudad, encontró la endeble puerta de madera destrozada y abierta de par en par, anunciando la llegada del infierno a su vida. Al encender la única bombilla amarillenta que colgaba del techo descascarado, el horror se apoderó de sus entrañas al descubrir a 3 hombres corpulentos, vestidos con ropas oscuras, rostros inexpresivos y miradas vacías que destilaban muerte, esperándolo en la oscuridad con bates de béisbol de aluminio y armas de fuego provistas de silenciadores descansando sobre la pequeña y destartalada mesa de noche. El líder del grupo, un sicario frío, calculador y desprovisto de cualquier rasgo de humanidad, le explicó a Leo con una voz monótona y carente de emociones que la organización criminal no perdonaba deudas ni aceptaba devoluciones milagrosas, y que su fallido intento de suicidio no era considerado un acto de redención familiar ni un accidente fortuito, sino una grave ofensa a sus estrictos códigos de honor que debía ser castigada con la máxima severidad posible. El ultimátum fue dictado de manera brutal, clara y sin dejar espacio a negociaciones. Leo tenía un plazo máximo e improrrogable de 72 horas para devolver no solo los $6,000 originales, sino el doble de esa cantidad en concepto de intereses moratorios y gastos de cobranza, advirtiéndole que de no cumplir con el pago en efectivo y en billetes pequeños no marcados, no solo él sería ejecutado de la manera más dolorosa imaginable, sino que sus amados hijos, Jenny y Rocky, a quienes habían estado vigilando de cerca durante semanas, pagarían el precio de su insolvencia con sus propias y jóvenes vidas. Acorralado, aterrorizado y sabiendo que no tenía forma alguna de conseguir esa absurda cantidad de dinero de manera legal y honrada en tan poco tiempo, Leo se dio cuenta de que la única manera de salvar a su familia de la masacre inminente era descender de nuevo al inframundo criminal del cual había intentado escapar inútilmente, obligado a planear un atraco desesperado, violento y suicida que lo marcaría para siempre. Sabiendo que no podía acudir a la policía, que estaba corrompida e infiltrada por la misma mafia que lo acosaba, ni pedir ayuda a sus hijos para no involucrarlos en un peligro aún mayor y letal, Leo tomó la decisión más difícil y moralmente cuestionable de toda su desastrosa vida. Decidió recurrir a las oscuras habilidades y contactos en el bajo mundo de su hijo Brian, a quien, a pesar de sus intentos de llevar una vida honrada junto a Jenny, aún conservaba fuertes lazos con el mundo criminal.
Esa misma madrugada, Leo interceptó a Brian en un callejón solitario y mal iluminado cerca de su casa, y con lágrimas de desesperación pura, vergüenza absoluta y súplicas desesperadas, le confesó la verdad completa sobre el origen del dinero y la terrible amenaza de muerte inminente que se cernía como un buitre hambriento sobre la cabeza de la inocente Jenny. El joven, horrorizado, furioso y asqueado por la cobardía y estupidez del padre de su novia, inicialmente se negó en rotundo a involucrarse en un problema de la mafia de alto nivel, argumentando con razón que enfrentarse a esos usureros era un boleto directo y sin escalas hacia una muerte segura. Pero el amor incondicional y protector que sentía por Jenny terminó doblegando su resistencia y su sentido común. Juntos, forjaron una alianza precaria, desesperada y altamente volátil. Diseñaron un plan audaz, temerario y casi imposible para interceptar un importante y fuertemente custodiado cargamento de dinero sucio perteneciente a una banda rival que operaba en los peligrosos puertos del Callao. Un golpe maestro que, de tener éxito, les proporcionaría el efectivo suficiente para saldar la deuda de sangre de Leo y desaparecer del radar de los sicarios. El peligro de la operación era incalculable. No solo tendrían que enfrentarse a guardias armados hasta los dientes, crueles y dispuestos a matar sin dudarlo, sino que también debían evitar a toda costa dejar cualquier rastro o pista que pudiera guiar a los capos del narcotráfico hacia ellos o hacia la vulnerable familia de Jenny, sumergiéndose ambos en una espiral de violencia, adrenalina y decisiones extremas del cual era muy probable que ninguno de los dos saliera con vida ni con la conciencia limpia. La ejecución del temerario atraco en los tenebrosos e imponentes almacenes del puerto del Callao, bajo una lluvia torrencial y el amparo de la oscuridad absoluta, se convirtió en una secuencia trepidante de acción cruda, tensión insoportable y errores fatales que empujarían a Leo y a Brian más allá de sus propios límites físicos y morales, transformándolos en animales acorralados luchando por sobrevivir en la selva de cemento, a pesar de haber planificado minuciosamente cada detalle, infiltrándose en el recinto y burlando los sistemas de vigilancia de alta tecnología con la destreza de profesionales curtidos. El robo se descontroló de manera caótica y sangrienta cuando fueron descubiertos en el último segundo por un patrullaje sorpresivo de la banda rival, desatándose un violento e intenso tiroteo a quemarropa entre los enormes contenedores de carga que resonó en la noche como el inicio de una guerra urbana sin cuartel. En medio del caos ensordecedor de los disparos, los gritos de dolor y la oscuridad atravesada por los fogonazos de las armas, Brian demostró una frialdad y una destreza letal que aterraron incluso a Leo, abriendo fuego sin vacilar para proteger sus vidas, y logrando asegurar la pesada bolsa de lona que contenía los millones de dólares ensangrentados. Pero el precio de su momentánea victoria fue inmensamente alto y devastador para el futuro de ambos. Durante la desesperada y caótica huida a través del laberinto de contenedores oxidados, Leo, en un acto heroico, suicida y redentor que buscaba proteger la vida del novio de su hija, se interpuso valientemente en la línea de fuego de uno de los sicarios rivales, recibiendo un impacto de bala de grueso calibre directamente en el abdomen que lo hizo caer pesadamente sobre el asfalto mojado, perdiendo sangre a borbotones. Brian, arrastrando el cuerpo inerte, agonizante y pesado de su suegro hacia el vehículo de escape mientras continuaba disparando ráfagas a ciegas para cubrir su retirada, logró huir del puerto a toda velocidad por las carreteras desiertas, pero el inmenso botín millonario que yacía en el asiento trasero parecía ahora una burla macabra y sangrienta frente a la vida que se le escapaba rápidamente entre los dedos a Leo, quien respiraba con profunda dificultad y escupía sangre. El episodio cerraría en un clímax de desesperación extrema, tensión insoportable y dolor inenarrable en un garaje abandonado y oscuro, en las afueras de la ciudad, donde Brian, con las manos temblorosas, manchadas de sangre y lágrimas en los ojos, intentaba inútilmente contener la masiva hemorragia abdominal de Leo, sabiendo perfectamente que no podían acudir a ningún hospital público ni privado sin ser inmediatamente arrestados por la policía e interrogados sobre el brutal tiroteo en el puerto. Leo, consciente de que su vida se apagaba rápidamente y que sus minutos en este mundo estaban contados por latidos cada vez más débiles, utilizó las pocas y frágiles fuerzas que le quedaban para agarrar fuertemente la mano ensangrentada del joven, obligándolo a mirarlo a los ojos y haciéndole jurar por lo más sagrado que utilizaría aquel dinero sucio y maldito únicamente para pagar su deuda de sangre con los usureros, protegiendo así la vida de Jenny y Rocky a toda costa.
y que jamás revelaría a sus amados hijos la terrible, vergonzosa y sangrienta verdad sobre cómo su padre había encontrado su final en este mundo cruel. La dolorosa muerte de Leo en aquel frío y oscuro rincón olvidado de la ciudad, sacrificándose de manera heroica y trágica para enmendar sus gravísimos errores del pasado, dejaría a Brian no solo con el enorme trauma psicológico de haber presenciado el asesinato y convertirse en cómplice de un delito mayor, sino con una inmensa y aplastante carga de responsabilidad moral, el secreto más letal y destructivo del mundo sobre sus hombros juveniles y una fortuna manchada de sangre criminal. El espectador se quedaría con el corazón en un puño, observando a un devastado y solitario Brian llorando en silencio sobre el cadáver inerte de su suegro, atrapado ahora en una red criminal mucho más oscura, peligrosa y letal de la que jamás hubiera imaginado en sus peores pesadillas, enfrentándose a la imposible y dolorosa tarea de ocultarle a la mujer que amaba la verdadera y aterradora razón de la definitiva, sangrienta e irrevocable desaparición de su padre, marcando el inicio de una nueva y terrorífica etapa en sus vidas.